y que pedimos que en tu misericordia tú abras esos oídos de nuestro corazón para que puedan ser impactados, para que nuestra vida pueda ser transformada, para que podamos, Señor, ver de tu gran amor, comprenderlo a una dimensión mayor, Señor, que nos haga rendirnos cada vez más a tus pies. Lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a, ahora sí, ver el último mensaje de esta serie, una historia de la gracia y el amor redentor de Dios. La vez pasada, si ustedes recuerdan, yo les hacía notar de cuán diferente esta historia de Ruth termina con respecto a las otras historias de amor, a las novelas de amor que podemos leer o que podemos ver en alguna película. Generalmente estas historias de amor concluyen con un final feliz, ¿verdad? Con una gran celebración de una boda y con las palabras fueron felices para siempre. Pero este libro no concluye así. Y aunque en el clímax del libro que vemos en el capítulo 4 ocurre la redención esperada de Ruth y de Noemí, y también vemos el matrimonio entre Boaz y Ruth consumado, es interesante notar que a partir del versículo 14, Boaz y Ruth desaparecen de la escena. Aun cuando el nombre de Ruth es mencionado en el versículo 14, la atención, digamos que las cámaras se enfocan hacia Noemí y hacia las mujeres de Belén. Y a través de las palabras de las mujeres de Belén, el autor quiere llamar nuestra atención sobre el principal protagonista de esta historia, Dios. Esta es una historia de la gracia y el amor redentor de Dios. Así que ponga por favor su vista ahí en el versículo 14. Ponga su vida en las manos de Cristo, eso sí. Pero ahí su vista póngala en el versículo 14 y vea que las mujeres están pronunciando una doxología. Esta es una palabra que a lo mejor dicen, ¿y una doxología? ¿Y eso qué es? Usted va a ver que en las cartas de Pablo muchas veces va a ver ahí en el encabezado, en la perícopa, doxología. ¿Qué significa eso? Pues es, en palabras simples, una alabanza a Dios. Una alabanza a Dios. Y en este caso las mujeres están alabando a Dios, reconociendo la bondad de Dios, el gesed de Dios hacia Noemí a través del niño que Dios hizo nacer de Ruth. Que recuerden, Ruth había sido estéril. Ellas dicen, se lo voy a leer ahí en la Nueva Traducción Viviente: alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Primero noten que no se está refiriendo a vos. O sea, en este capítulo vemos que son tres los que son nombrados como redentores. Primero, el fulano, ¿verdad? Vos, que también era un pariente cercano, y después Obed, el niño que nació de Ruth. Es también ahora nombrado el redentor que ha llegado a la vida de Noemí. Pero no llegó como un acto de casualidad. Sabemos que llegó como parte de la providencia de Dios. Así que, hermanos, cada uno de nosotros y todos sus hijos, aun y cuando no hayan sido planeados, llegaron como parte de la providencia de Dios. Fue el plan de Dios que llegaran a su vida. Al inicio de esta serie, entonces hablamos bastante de lo que es la providencia de Dios. Pero vamos a recordar ahora brevemente qué es la providencia de Dios. La providencia de Dios es el poder de Dios que gobierna, sustenta, supervisa y controla todas las cosas. ¿Solo las buenas? No, también las malas, para llevar a cabo sus propósitos. Ese gobierno
supervisión y sustento divino tienen tres aspectos esenciales. Es permanente, es decir, no hay momento en que la providencia de Dios no actúe. Es soberano, es decir, que no hay nadie por encima de Dios que dicte los sucesos, los eventos que ocurren en el mundo. Y es absoluto, es decir, que no hay nadie fuera de la providencia de Dios, no hay nadie fuera de ese gobierno, de esa supervisión y de ese control de Dios. Ni siquiera Satanás, no, ni siquiera Satanás está fuera del control de Dios. Ahora, las obras de la providencia de Dios siempre operan en el marco de su carácter. Y el carácter de Dios es santo, es justo y sabio. Ahora, ¿por qué es importante no solo saber esto, sino entenderlo y creerlo? Porque de hecho esto es de gran aliento. No estoy tratando aquí de decirles, mire, apréndense este concepto y simplemente que lo tengan en su intelecto. De eso no va a servir de nada, no va a hacer ningún impacto en su vida. Pero si ustedes realmente empiezan a entenderlo y a creerlo, eso va a ser de gran aliento y les va a dar certeza. ¿De qué? De que ningún hijo de Dios, por más que sufra, por más mala fortuna parezca que tenga, nunca será preso de Satanás ni de la mala suerte. ¿Lo cree? Así que la providencia de Dios nos asegura a nosotros como creyentes que todo cuanto el Señor permite en nuestra vida, ya sea bueno o malo, está bajo el control y propósito de Dios. Y por lo tanto, va a obrar para nuestro bien espiritual. No que todo nos va a salir bien, pero va a obrar para nuestro bien espiritual. Así, cuando vengan las dificultades en nuestra vida, saber que son parte de la providencia de Dios nos da la oportunidad de confiar, de obedecerle y aún de regocijarnos en Dios. En el caso de Noemí, aunque ella tenía este concepto correcto hasta cierto punto, ella creía que Dios había permitido la tragedia en su vida. Sabía que era Dios que tenía el control sobre la hambruna que había ocurrido sobre Belén. Sabía que era Dios que era soberano para tomar la vida de su esposo y de sus dos hijos. Y en todo eso, Noemí tenía razón. Pero el problema es que interpretó la acción de Dios a través de un lente grueso de amargura y de su dolor, que le hizo creer que se trataba de una acción arbitraria de Dios contra ella. Y cuando digo arbitraria, quiere decir una acción de Dios como si fuera un simple capricho. Dice, como si Dios fuera, ahora ¿quién le voy a hacer la vida? Ahora ¿quién le voy a... Karina, a ver. Pero Dios no actúa así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es sabio. Así que todo cuanto hace Dios es ¿qué? Bueno. Todo cuanto permite Dios es bueno. Así que, pero Noemí dijo a sus nueras, yo tengo una amargura mayor que la de ustedes, aun cuando también sus nueras estaban atravesando por el duelo, ellos también habían perdido a sus esposos. Así que también ellas estaban afectadas por la pérdida de sus esposos. Pero Noemí dice, yo estoy más amargada que ustedes, porque el Señor se ha puesto en mi contra, la mano de Jehová ha salido contra mí, dijo ella, contra mí. Así que hermanos, cuando nosotros desconocemos una doctrina bíblica como la providencia de Dios, les digo, no se trata simplemente de, pues no tengo el concepto en mi mente, no importa.
No. Eso va a afectar el concepto que usted tiene de Dios, especialmente cuando la tragedia toque su vida. Si la tragedia toca su vida, si el sufrimiento, el dolor toca su vida, y usted no tiene un concepto claro de la providencia de Dios, usted va a estar por lo menos confundido. Confundido. En el mejor de los casos. Pero lo más seguro es que usted empiece a dudar del amor de Dios, del cuidado de Dios. Y así como Noemí, la amargura entonces también empiece a llenar su corazón, creyendo que Dios quizá no le ama. Pero Noemí no se enojó contra Dios, y eso es lo que haríamos nosotros. Noemí simplemente se resignó. Dios está contra mí, ¿qué puedo hacer yo? Dios está en su derecho. Pero aquí es donde va a venir la lección para Noemí. Ahora, cuando la gente normalmente se enoja contra Dios, lo que hace es invertir los papeles, ¿no? Ponen a Dios como injusto y se consideran a sí mismos ellos como justas. Yo no sé si puede ver la gravedad de ese pecado. Como les decía, Noemí entonces no llegó a ese grado. Pero en su amargura, Noemí no pudo apreciar la bondad de Dios hacia ella, el gesed de Dios. Porque cuando llegó al pueblo de Belén, ¿qué dijo? Estoy con las manos vacías. Imagínense a Ruth ahí, a un ladito y diciendo, ah, ¿y yo qué? ¿Qué soy entonces, no? Recuerda ahí en los versículos 1, capítulo 1, versículo 16 al 17, si lo quiere ver ahí en su Biblia, versículos 16 y 17, capítulo 1 de Ruth. Estas fueron las palabras de Ruth, donde vemos su compromiso. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras. No, Noemí, no me importa. Yo aún así creo en ese Dios y te amo. No te voy a dejar. Así que Dios está actuando providencialmente. Había actuado providencialmente para atraer hacia sí mismo el corazón de Ruth y para formar un vínculo amoroso con Noemí. Pero ese vínculo ahora se iba a extender no solamente a Noemí, pero ahora también hacia el pueblo de Dios, o con el pueblo de Dios. Fue Dios entonces quien en su providencia dirigió los pasos de Ruth cuando ella salió a buscar alimento, para que ella llegara ¿a dónde? Al campo de Booz. No solo para que fuera ella una más de sus siervas, sino para que ella, aun siendo una extranjera, una moabita, se convirtiera en la esposa de Booz. Y fue Dios quien usó a este hombre piadoso, temeroso de Dios, para que siguiera las leyes que él mismo había establecido para el cuidado de los pobres, los huérfanos y las viudas y de los extranjeros, cuando estos llegaran a Israel. Así Booz se sometió a la ley de Dios, obedeciéndola. Primero lo vemos honrando la ley mosaica del espigado, por lo cual Ruth pudo espigar en su campo. Recuerde que en esos días cada quien hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. Y había muchos que entonces no había ni quien les dijera, oye, ¿no estás cumpliendo la ley de Dios? Mira tu campo, estás espigando todo, ¿qué estás dejando para los pobres? No, había muchos que decían, a mí qué me importa. Entre más gane, mejor. Así que no. Dejamos esto, Señor. No. Recógele todo. Órale, espígale. Pero hay aquí unas viudas. Recoge todo. Pero vos, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Por qué? Tenía temor de Dios. Y así entonces Ruth pudo espigar en su campo.
pero ustedes saben que Él fue mucho más allá, dándole seguridad, ¿no? La seguridad de que ella podía estar ahí sin ningún problema, espigando, regresar los siguientes días. Además la dotó, ¿verdad?, de una buena cantidad de cebada y le brindó protección. Luego Booz, involucrándose de forma total, dispuesto a dar todo de él y todo lo suyo, obedeció también la ley del pariente redentor, por lo que se convirtió entonces en el Goel que redimió la tierra de Noemí, y cumplió también la ley del matrimonio levirato, por lo que pudo también casarse con Ruth, redimir a Ruth tomándola como esposa. Y de esa manera entonces Booz estaba exhibiendo el Gesed de Dios. Él está reflejando el carácter de Dios, obedeciendo la ley de Dios. Y de esa manera también nosotros podemos reflejar el carácter de Dios cuando obedecemos a Dios. Así que de esta forma Dios honró a Booz, ¿cómo? Convirtiéndolo en un tipo o una prefigura de Cristo en el Antiguo Testamento. Booz se convirtió en un tipo o una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, y es por eso que no es extraño cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas y vemos que cuando Cristo resucitó y estaba él ahí caminando con 2 de sus discípulos de forma encubierta, nos dice que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué? ¿Cristo? Sí. Todo lo que hablaba el Antiguo Testamento de Cristo mismo. Vos entonces eras solamente una sombra de Cristo, pues vos no era perfecto como Cristo sí lo fue. Pero vamos a ver las similitudes. Cristo, así como vos, estuvo dispuesto a darse a sí mismo y a dar todo lo suyo. No se reservó nada de sí mismo. Lo dio todo, cumpliendo la ley de Dios a cabalidad, por amor a su Padre y por amor a usted, dispuesto a pagar el rescate de nuestra redención al costo más alto. ¿Para qué? Para hacernos parte de la familia de Dios, para hacernos parte de su familia, proveyendo así para nuestra necesidad principal de salvación, brindándonos reposo, protección y seguridad. ¿Goza usted de eso? Y este es el cuadro que nos pinta el matrimonio de Booz y Ruth, el cual es un reflejo de la redención de Cristo por su iglesia. Por esto, hermanos, es que la vez pasada veíamos que el matrimonio es más significante y mucho más trascendente que una boda. Y no que una boda no tenga importancia, porque la boda es importante, más aún cuando la pareja entiende que no se trata únicamente ni primordialmente del amor del uno hacia el otro. Es el compromiso del matrimonio el que trasciende. ¿Por qué? Porque a través del matrimonio es que el hombre provee amor y seguridad para su esposa. No es de un solo día, no es de un solo evento, ¿verdad? Ella es amada por él, protegida por él y asegurada por él legalmente. Por eso no es lo mismo el hecho de simplemente decir, estamos juntos, vivimos juntos y somos pareja. No es lo mismo que un matrimonio. Ahora, el matrimonio entonces también trasciende a la boda por el impacto que tiene en la comunidad. El matrimonio de Booz y Ruth trajo alegría y bendiciones, no solamente a ellos, pero al pueblo de Israel. Pero también la comunidad tuvo un impacto en ellos.
Y lo vimos en las oraciones de bendición que los ancianos y el pueblo pronunciaron sobre Ruth. Ahí en el versículo 11 del capítulo 4. Si quiere voltear ahí sus páginas. Estamos en el capítulo 4 de Ruth. Dice, esto es lo que dice la oración: Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y ciertamente Dios incluyó a Ruth, esta moabita, en el plan de redención de Dios para su pueblo, así como estaban también Lea y Raquel. En su oración por vos, los ancianos y el pueblo dijeron: que tú seas ilustre o prosperes en Efrata y seas de renombre en Belén. Y Dios ciertamente hizo ilustre y famoso a vos más allá de Belén, al dejar su testimonio impreso en su palabra, en la Escritura. Además, incluyéndolo también en la genealogía del Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora vea la tercera oración ahí en el versículo 12. Y esa fue ahora para desearle descendencia a Ruth y a vos. Dice en la Nueva Traducción Viviente: y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá. Y ciertamente Dios abrió la matriz estéril de Ruth y trajo una gran descendencia a través del niño que nació. Lo que nos regresa de nuevo entonces al versículo 14, donde las mujeres de Belén están ¿qué? Alabando a Jehová por su amor fiel hacia Noemí, como una prueba de que Dios no había desamparado a Noemí, que no era que Dios la traía contra ella, ni tampoco era cierto que Dios la había vuelto con las manos vacías. Es Dios quien en su providencia ha estado actuando para llevar a cabo su plan redentor, no solo para Noemí y para Ruth, sino para todo su pueblo, del cual ahora somos parte. Usted es parte si usted ha creído en Cristo. Ahora primero vea cuán gran bendición sería este niño para Noemí en el versículo 15. Las mujeres hacen esta predicción del versículo 15. ¿Qué predicción hacen las mujeres en el versículo 15? Para Noemí, ¿él será qué? El restaurador De tu alma y sustentador de tu vejez. Están las mujeres de Belén haciendo una predicción para Noemí acerca de este niño. Él será ¿qué? Restaurador de tu alma y sustentador de tu vejez. Hermanos, esta es otra de las razones, porque la vez pasada les mencionaba que el matrimonio trasciende una boda a través de la descendencia que Dios da. Los hijos son una bendición para los padres, pero también pueden ser una bendición para ¿quiénes? Para los abuelos. Los abuelos, ¿verdad? Mire, si Dios en su bondad le permite llegar a usted a la vejez, ¿quién le gustaría que vea por usted, que cuide por usted? ¿Las enfermeras en un centro de asistencia para ancianos? ¿O sus hijos? Mis hijos o mis nietos. ¿Verdad? Claro, ¿verdad? Entonces los hijos pueden proveer un cuidado amoroso para los padres cuando estos son ancianos, pero también los nietos pueden llegar a proveer este cuidado amoroso para los abuelos. Bueno, vamos a volver al versículo 15. Las mujeres le hacen ver también a Noemí la gran bendición que el amor de Ruth era para ella, y ellas le dicen: ella es de más valor para ti que 7 hijos. 7 hijos. Todo apuntaba a la bondad de Dios. Así que el protagonista de esta historia es Dios mismo.
quien está llevando a cabo sus propósitos redentores en medio de el caos de la rebeldía que predominaba en Israel. Dios estaba actuando a través de todas estas circunstancias. Pero ahora, en este punto al punto del versículo 16, vemos a Noemí que está llena de esperanza y de alegría, en la forma de un niño que ahora ella tiene y abraza en su regazo. Ve al versículo 16, capítulo 4 de Ruth. Ella tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y lo cuidó como su propio hijo. Ahora ve al versículo 17. Son las vecinas las que ahora expresan que le ha nacido un hijo ¿a quién? A Noemí. ¿Entiende por qué? La razón de esto es que, aunque físicamente este niño es un hijo de Ruth y de Boaz, el pueblo percibe al niño como un hijo levirático. Legalmente, el pueblo sabe que este hijo que Dios se lo ha dado a Noemí en sustitución de sus hijos muertos. Ese era el plan, ¿verdad? Al casarse, al redimirla a Ruth, que el primer descendiente fuera el heredero del muerto, para preservar el nombre del muerto, en este caso de Elimelech. Entonces eso le hacía legalmente un hijo de Noemí. Pero en la práctica esto no privaba a Ruth de poder ejercer su rol natural de madre. Algo que también a nosotros nos puede parecer extraño es el hecho de que son las mujeres las que nombran al niño. ¿Y cómo le llamaron? Obed. El comentarista David Bord apunta aquí: nombrar a un recién nacido era en aquel entonces todo un evento social. No se trataba de buscar una palabra bonita que gustara a los padres, ni siquiera era prerrogativa exclusiva de los mismos padres, aunque parece ser que ellos guardaban una especie de derecho de veto sobre lo que decidieran los vecinos. O sea, es decir, y eso es lo que, si recuerdan, sucedió también con Juan el Bautista. Las mujeres, las vecinas y los parientes le habían nombrado a este bebé que nació de Elizabeth, Zacarías, como su padre. Los gringos dirían es Zacarías, ¿qué? Junior, ¿verdad? Pero la madre dijo, no, se va a llamar Juan. ¿Y qué dijeron los demás? ¿Pero por qué? O sea, no tiene ningún familiar que se llame Juan. Y entonces ahí fue que también Zacarías, ¿no?, escribió el nombre sobre un iPad, sobre una tableta de aquellos días, y dijo, Juan es su nombre, porque él estaba mudo, ¿recuerdan? No podía hablar. Juan es su nombre. Entonces, de ahí, ese fue su nombre. Pero ahí vemos el ejemplo de esa costumbre. Pero parece entonces que en el caso de Ruth y Noemí no había ninguna objeción, así que el nombre fue Obed. Y Obed, ¿sabe qué significa? El que sirve. El que sirve. Y esto se apuntaba también a otro que serviría también. Y vino para servir y no para ser servido. A Cristo. Entonces, el Redentor que Dios ha provisto para Noemí es Obed. Y eso demuestra que Dios no está en contra de Noemí. No, Noemí, Dios no te ha desamparado. Tu nombre no es amarga, tu nombre es dulce. Y tenga presente esto entonces, aunque el Señor en su providencia le permita atravesar por tragedias o circunstancias adversas, no significa que Dios esté en su contra o que a Dios no le importe su situación. Sí le importa. Y aunque sienta que Dios le ha abandonado, en realidad Dios está obrando providencialmente para el bien suyo, para su bien espiritual. Ahora, ya en el versículo 17, con esta última sección, incluye la genealogía del rey David hasta el versículo 22. Y no hay duda que el autor aquí está apuntando entonces a una esperanza mayor. Alguien que vendría a través de la descendencia de Obed, que sería el padre de Isaí, dice ahí el versículo 17. ¿Padre de quién?
David, quien sería el rey más amado en la historia de Israel. Ahora vamos a leer rápidamente ahí la genealogía del versículo 18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Y Booz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Ahora vea que ahí la letra que está en cursivas es la que sigue esta genealogía. Si extendemos entonces la genealogía hacia atrás, vemos que hasta arriba está ¿quién? Judá, a través de quien Dios seguiría la línea mesiánica, que obedece al pacto que Dios había establecido con Jacob. Jacob fue hijo de ¿quién? De Isaac. E Isaac fue hijo de Abraham. Y dice en Génesis 12, 2 al 3, este es el pacto que Dios estableció con Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que evidentemente David sigue la línea mesiánica desde Abraham, pero no era él el Mesías, aun con todo y que este sería amado en Israel, que sería grande en Israel. El rey David solamente sería otra figura del Redentor que eventualmente vendría a través de él, Jesucristo, nuestro Redentor. Así que el libro de Ruth está apuntando a Cristo, a un Redentor para el pueblo de Israel, el más grande de todos, Cristo. Y si vemos entonces la genealogía, si quiere voltear ahora sus páginas a Mateo, por favor. Mateo capítulo 1 nos confirma esto que hemos visto. Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? De David. ¿Hijo de quién? De Abraham. Ahí está resumido, ¿no? Hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, note por favor, ¿a quién va a incluir Mateo en su genealogía? Vamos a leer del versículo 2 al 6. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró ¿a quién? De Tamar a Fares y a Sara. Recuerden que también fueron nombrados ahí en Ruth. Fares a Esrom. Y Esrom a Aram o Ram. Y Aram engendró a Aminadab. Aminadab a Nazón. Y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, del que fue mujer de Urías. Y hasta ahí vamos a dejarle. Pero vea que están ahí entonces incluidos los nombres de Tamar, que fue mencionada también ahí en el libro de Ruth. De Rahab, quien era la madre de Booz. ¿Usted recuerda quién era Rahab? Sí. ¿Rahab era quién? La prostituta. La prostituta de Jericó. La que tenía los soldados del Ajá. ejército de... Hundió los espías. Sí, Una gentil. Y Ruth, recuerde, venía de Moab, que surgió ¿de quién? De una relación incestuosa entre Lot de Lot, ¿verdad? y su hija. Extranjeras. Más menciona las 3 extranjeras, ¿verdad? Sí. Ahora nombrar a Betsabé, también aquí, que también tuvo una relación adúltera con David. Ahora ya no vamos a ver, pero si usted sigue leyendo ahí en el capítulo 1, vamos a llegar hasta Jesús. Así que
Vea lo que esto nos enseña, que para Dios no hay acepción de personas, que no hay nadie que esté fuera de la gracia de Dios, por más grave que sea su pecado. Vos fue testigo de esa gracia de Dios hacia su madre, que fue adoptada por Dios mismo y formó a ser parte del pueblo de Dios, sin importar su pasado. Y yo creo que por esto él no tuvo ningún problema en recibir también a otra mujer gentil, a Ruth, siendo ella moabita, porque él había visto cómo había actuado la gracia de Dios en su madre y sabía que esa gracia de Dios también podía actuar y ya había actuado, estaba admirado de cómo había actuado en la vida de Ruth. Así que por eso él no tuvo ningún problema en casarse con Ruth, quien se amparó también bajo las alas de el Dios de Israel. Así que vos vio la bondad, la misericordia, la gracia, el amor leal que había tenido tanto para con su madre y ahora para con su esposa. ¿Cree que estas mujeres manchan la genealogía del Salvador? Pues no, para nada, porque también está lleno de hombres pecadores, ¿verdad? El único del cual hay que la palabra de Dios no menciona ningún pecado, aunque lo tuvo, es vos mismo. Todo lo que menciona acerca de vos es bueno. Pero sabemos que vos también necesitaba a un redentor. Así que es gracias a la obra redentora de Cristo que ahora nosotros somos parte de su pueblo. Así que podemos exclamar también, como las mujeres de Belén: bendito sea el Señor que no nos ha dejado hoy sin redentor. Así que, hermano, por más grande que sea su pecado, no importa de dónde usted venga, usted no está fuera del alcance de la gracia del Redentor. No hay otro lugar ni otra forma en que pueda encontrar perdón de sus pecados, pues Dios estableció un solo Goel, un solo Redentor, para pagar por nuestra culpa, que es Cristo. Él estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestra redención. Ahora, lo único que tiene que hacer es reconocer que usted ciertamente es pecador, que no hay nada dentro de usted que le pueda hacer ganar el perdón de Dios. Debe renunciar a sus propios méritos y humillarse con fe y confiar entonces en los méritos de Cristo, quien murió en su lugar para salvarle. Y déjame terminar compartiendo esta cita de Leon Morris. Dice así: Dios cumple sus propósitos, generación tras generación. Cada uno de nosotros, limitados como somos a una sola vida, ve poco de lo que está ocurriendo. La genealogía es una manera llamativa de recordarnos la continuidad del propósito de Dios a lo largo de las edades. El progreso de la historia no es arbitrario, otra vez, no es caprichoso, no es un accidente, tiene propósito, y su propósito es el de Dios. Y el propósito de Dios fue redimirle a usted, por amor a usted. Así que, hermanos, espero que esa verdad realmente penetre hasta lo más profundo de su corazón, y que de esa forma entonces usted puede estar lleno de asombro y exclamar como Ruth exclamó ahí en el capítulo 2, versículo 10: ¿qué he hecho para merecer tanta bondad? No soy más que una extranjera. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué hizo usted para que Dios estuviera dispuesto a decir: sí, voy a mandar a mi hijo para rescatarle y llenarle de riquezas indescriptibles?
¿quién es usted? Para que Dios pensara en salvarle, pensara en redimirle a usted. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este inmenso amor que tú nos has mostrado a través del libro de Ruth. Señor, vemos realmente en este libro tu gracia, en una manifestación gloriosa, tu amor redentor por cada uno de nosotros. Señor, sí, vemos y nos impacta, Señor, el testimonio de Ruth, de Boaz, que fueron virtuosos. Pero no fue por sus virtudes, Señor, que tú les escogiste, sino fue tu misericordia también quien les rescató y quien les usó. Señor, en el caso de Ruth, ella no tenía ninguna esperanza. Pertenecía a un pueblo enemigo, venía de un pueblo que había nacido de un pecado que tú odias. Pero eso no fue ningún impedimento para que tú le extendieras tu gracia y para que ella formara parte de la genealogía de nuestro Redentor, Jesucristo. Y Señor, tampoco viste nada bueno en nosotros. ¿Qué podías ver bueno en nosotros, Señor? Somos pecadores, éramos extranjeros, perdidos, sin esperanza en este mundo. Pero ahora, Señor, nos has adoptado como hijos. Y ahora también esperamos, Padre, ese día en que podamos celebrar las bodas con nuestro Redentor, con el Cordero, para gozarnos por siempre, por toda la eternidad. Pero mientras que eso llega, Señor, nos has adelantado a tu Espíritu, nos has dado las arras de tu Espíritu. Y qué bendición, Señor, saber que no estamos solos, que tú nos has extendido ese perdón y que lo sigues extendiendo, Señor, porque aún seguimos pecando. Pero gracias, Señor, que toda nuestra deuda de pecado fue ya cancelada. Así que no hay condenación para nosotros. No había nada que nosotros pudiéramos hacer para ganarnos esa libertad, ser libres de la condenación, solamente por tu amor. Y que nuestros corazones, Señor, se rindan en gratitud, en humildad delante de ti, así como lo hizo Ruth delante de vos al recibir tan grande bondad, porque nosotros hemos recibido también de ti inmensa bondad. Hemos recibido tu Gesed, tu amor. Bendito sea tu nombre, Señor, porque no nos has dejado hoy sin Redentor. En el nombre de Jesús. Amén.